Amigos de Pulso, ¿cómo están? Buenos días. Bienvenidos a un nuevo Facebook Live en este martes 3 de agosto, con muchas noticias, sobre todo relacionado con Juegos Olímpicos, pero también con política. Y comenzamos un especial muy importante que tiene que ver con elecciones, precandidatos presidenciales. Amigos de Pulso, ¿cómo están? Buenos días. Muy especial, bienvenidos a un nuevo Facebook Live. Enrique Peñalosa, que todos ustedes martes lo conocen sobre todo en Bogotá, exalcalde Peñalosa, bienvenido a Pulso, ¿cómo estás? Pero Muy también con buenos días, política. Carlos. Y ¿Cómo le va? comenzamos Todo un muy bien, especial muchas muy gracias. importante que tiene que ver con elecciones. Muchas gracias, bienvenido a este espacio que, como le comentaba antes de iniciar la entrevista, queríamos Amigos de tenerlos Pulso, ¿cómo están? un buen Buenos rato para días. hablar precisamente Bienvenidos a un nuevo de la Facebook actualidad. Live Enrique Peñalosa, que el todos país, ustedes martes lo 3 de conocen sobre agosto. todo En de Bogotá, ustedes, de exalcalde ciudad. Peñalosa, Enrique bienvenido a Pulso, Peñalosa ¿cómo ya estás? 2 años Pero después de haber política. dejado la alcaldía de Y Bogotá, ¿no? Más o menos comenzamos 2 años, Pues exalcalde. termina uno en una fecha que además es bastante sui generis, Ujú, porque termina ujú. uno el 31, es un enredo quedarse hasta el 31 y es un enredo comenzar el 1 de enero para los alcaldes. Es una fecha que se escogió en la Constitución colombiana, pero, o sea que Muy lleva un año y particular. medio. 1 año y medio. ¿Qué ha pasado en este año y medio y a qué se dedica actualmente Peñalosa? Bueno, yo lo que he hecho es básicamente, bueno, tuvimos la pandemia, lo que limitó lo que es mi trabajo usual, que es hacer asesorías y conferencias a nivel internacional, pero he tenido algunas. Hace como 15 días llegué de Moscú, donde estuve invitado al Foro Urbano de Moscú. He tenido algunas otras. También trabajé duro en un libro. Terminé un libro que debe estar saliendo en Colombia como en un mes sobre la, la ciudad, cómo es que las ciudades pueden construir igualdad y felicidad, cómo las ciudades son lo más crítico para la competitividad de, de los países hacia el futuro, porque en este momento la competencia, más que por capital, más que por cualquier otra cosa, es cómo atraemos y retenemos a esas personas que son tan buenas en lo que hacen, ya sea plomero o ingeniero electrónico, que pueden escoger dónde vivir. Entonces la calidad urbana es crítica. Entonces sobre esos temas es que estuve trabajando en este año y medio de pandemia y un poco post pandemia, y en los últimos meses, hace un par de meses, estamos comenzando a recoger firmas para, para inscribir la candidatura presidencial. De eso le quería hablar, exalcalde. En junio pasado, comienzos de junio, lanza usted esa bomba para muchos y es que va a ser candidato nuevamente a la presidencia. Eh, ¿Qué lo motivó? ¿Qué lo motivó y por qué lanzarse en un momento como tan difícil del país y que con tantas coyunturas en pleno inicio de recuperación? ¿Qué lo motivó a lanzarse? Pues sí, además me lancé en pleno paro, por decir algo, donde tantos pensaban que se iba a acabar el país. Primero que todo, porque estoy convencido que Colombia puede convertirse en un país mucho más rico, más seguro, más próspero. Yo estoy convencido que con buena gerencia pública podemos convertir a Colombia en un país mucho más como España en unas 3 décadas, que como lo que es un país en desarrollo hoy. Pero para eso tiene que haber buena gerencia. Claro que los que hacen que haya más crecimiento económico, el factor crítico del crecimiento son los empresarios privados. Ujú. La única manera de lograr que una sociedad sea más rica es que haya más inversión privada en empresas pequeñas, medianas o grandes. Pero para que eso ocurra tiene que haber buenos gobiernos. Nosotros vemos qué tan importantes son los gobiernos cuando vemos, por ejemplo, lo que está pasando en Venezuela. Venezuela hace solo 20 años, pues tenía 2 millones de inmigrantes colombianos, era más rico, más educado, más seguro que Colombia, y hoy tiene 5 millones de venezolanos exilados. ¿Por qué? Por mal gobierno. Entonces yo estoy convencido que podemos enrumbar a Colombia eh, hacia un país en donde haya eh, una mucho mejor vida, donde cuidemos nuestro ambiente maravilloso, donde logremos que haya inversión, mejores empleos, más ingresos. Ujú. Pero más allá de esos argumentos que me da exalcalde Peñalosa,
¿Hubo alguien detrás que lo motivó también? Y le mencionó un nombre particular, el expresidente Álvaro Uribe. ¿Usted cuenta con el apoyo de Álvaro Uribe también para esta nueva candidatura? Y lo que pregunta mucho, ¿usted es el candidato de Uribe? Pero a mí me parece un poco curioso que usted diga eso, Carlos, porque no sé de Ujú. dónde lo saca. No, Es es decir, lo que uno lee no en sé, redes no, sociales. pero Además obviamente, es decir, además una a mí me pregunta. parece, yo respeto al Sí, presidente Uribe, pero la realidad es que yo me he enfrentado a candidatos uribistas en casi todas las elecciones. sí. En la pasada elección, cuando gané la alcaldía de Bogotá, estuve enfrentado a Pacho Santos. Ujú, Estuve en la anterior elección, cuando fui candidato a la presidencia, estuve enfrentado a Oscar Iván Zuluaga, de manera que, es decir, yo siempre he estado eh, en una elección, eh, el presidente Uribe me apoyó hace como 15 años, algo así. sí, 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 lo No, yo recordamos. no fui candidato del uribismo ni de Centro Democrático. Él Ujú, como otros grupos que me apoyaron también, el Partido Conservador, el Cambio Radical, etcétera. Pero no, esta es una candidatura independiente. Ahora bien, perfecto. eh, lo que es importante, aquí, aquí en Colombia se habla mucho de, de derecha y de izquierda. Yo creo que eso es Ujú, una ujú, caricatura. Eso de la izquierda, ¿qué significa izquierda? ¿Qué ujú, significa izquierda en Colombia? Porque es que, por ejemplo, en Colombia hay una interpretación muy peculiar de la palabra izquierda, de que izquierda son los que apoyan el proceso de paz o lo apoyaron, o el acuerdo ujú. de paz posteriormente. Entonces, yo siempre apoyé el proceso de paz y el acuerdo de paz, eh, y también creo que la JEP es una institución muy valiosa. Entonces, ahora Ujú. Le hacía tenemos, exalcalde, le hacía esa pregunta porque hace unos días, precisamente uno de los hijos del expresidente Uribe, Tomás Uribe, lo mencionaba usted, lo calificaba con mucha admiración como un crack. Entonces decía, es que Enrique Peñalosa es un crack y debería y sería un gran presidente. A eso me refería. ¿Y qué opinión le merece ese comentario de pues Tomás Uribe, que también ha me sido parece muy una bueno, persona me que ha parece sonado muy mucho? bueno y ojalá que los hijos del presidente Santos, con quienes también tengo una buena relación, digan lo mismo. Ujú. Tomás Uribe ha dicho eso de muchos otros candidatos, no solo de mí, ha dicho como de cinco más. Eh, Perfecto. pero, pero esta es una candidatura independiente. ¿Quiénes lo apoyan? ¿Quiénes lo apoyan, exalcalde, para este nuevo reto de lanzarse a la Ciudadanos, candidatura? ciudadanos en muchas regiones de Colombia, ciudadanos que saben que yo hago un buen trabajo, consigo gente muy buena, hago un buen equipo y mejoro la vida de los ciudadanos. En las dos ocasiones en las que he sido alcalde, he Ujú. sido elegido como candidato independiente. Y esto no va a ser la excepción, así va a ser. Y pues esta vez no sé si seré presidente, pero sí seré candidato independiente. Ah, bueno, candidato independiente, perfecto. Bueno, le pregunto por el actual gobierno, que es importante porque, pues, básicamente es el punto de partida para una nueva gestión desde 2022. ¿Qué ha hecho bien y qué ha hecho mal el presidente Iván Duque? Que finalmente, pues, es lo que usted en una eventual eh, ganancia de elecciones tendría como base. ¿Qué ha hecho bien y qué ha Creo hecho que ha mal el gobierno habido, actual? creo que le ha tocado así la tormenta perfecta. Tuvimos el COVID, lo que además llevó el desempleo a los niveles más altos de la historia, eh, especialmente para los jóvenes. Tuvimos jóvenes que llevan en este momento un año y medio sin clases. Es decir, las personas jóvenes de 15 años a 25, los que están estudiando llevan un año y medio sin clases presenciales y para muchos eso significa sin clases porque no tienen los computadores o el internet que se requiere. Eh, Tenemos un gobierno venezolano abiertamente enemigo, apoyando a grupos armados terroristas en Colombia. Tenemos incluso una de las extensiones más grandes
de coca que se hayan recibido. Entonces ha sido una etapa difícil, pero yo creo que en Colombia eh, eh, hay una serie de desafíos que son fundamentales. En Colombia tenemos que lograr que haya más seguridad urbana. Ujú. Y para eso yo estoy convencido que podemos tener seguridad para los ciudadanos. Nosotros en Sí. Bogotá, además, logramos de lejos las tasas más bajas de homicidios de cualquier ciudad colombiana y logramos, por ejemplo, cuando llegué a la alcaldía, estábamos en 17 homicidios por 100.000 habitantes y lo bajamos a 12 homicidios por 100.000 habitantes. Es decir, mientras que en otras ciudades grandes colombianas, en algunas aumentó la tasa de homicidios, en Bogotá lo redujimos Ujú. y, tenemos hoy, por ejemplo, en Bogotá una tasa de homicidios mucho más baja que en Washington o que en Chicago, más baja que Ciudad de México, pero falta muchísimo en términos de seguridad urbana. En ese tema hay un desafío fundamental y es necesario tener unas leyes que sancionen sin posibilidad de excarcelación, especialmente la reincidencia en la comisión de delitos a mano armada. Eh, y nosotros tenemos que hacer infraestructura, tenemos que hacer obras y tenemos que lograr que haya inversión privada, que haya más inversión privada, que es la única manera Ujú. de que tengamos más crecimiento y más oportunidades para todos. Uno de los grandes desafíos y tal vez el cuello de botella que ha tenido Iván Duque en la presidencia, que ya entró a su último año de gestión, han sido los paros. ¿Vale? Le han hecho muchas Mm. protestas, la gente inconforme, obviamente con una crisis económica que se disparó por la pandemia. ¿Cómo manejaría Enrique Peñalosa un paro de esta magnitud que ha habido, por ejemplo, este año que ha durado todavía, incluso se mantienen algunas secuelas de ese paro? ¿Cómo lo manejaría usted? Bueno, aquí hay dos cosas que hay que diferenciar. Primero, lo que es el paro propiamente dicho. La democracia permite los paros, es totalmente legítimo y los ciudadanos que salgan a marchar, etcétera, eh, toda la protección para esos ciudadanos, garantía de ese derecho, pero otra cosa son los vándalos. Aquí claramente hay organizaciones criminales que, por ejemplo, quieren dejar a las ciudades sin transporte masivo. Dejar una ciudad sin transporte es dejarla con hambre, porque si la gente no puede ir a trabajar, no puede tener ingresos, no puede hacer mercado. Entonces ese es el objetivo de unos terroristas, es como dejar a la ciudad sin agua. Entonces esto obviamente tiene que ser respondido con la fuerza, tiene que ser respondido con policía y si es necesario también ejército, porque es un atentado contra la vida misma de los ciudadanos. Ahora bien, un derecho fundamental que está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas es el derecho a, a la libre movilidad. Ese es un derecho humano fundamental que también está establecido en la Constitución de Colombia. Entonces no hay nadie que tenga ningún derecho bajo ningún pretexto de impedir la movilidad de los demás ciudadanos. Nadie tiene ese derecho. Y menos aún cuando está generando un caos económico, cuando está impidiendo que los campesinos puedan sacar sus productos al mercado, que las empresas puedan tener insumos, puedan trabajar. Entonces, esto son delitos y los delitos se enfrentan, pues, con la institución que tiene la democracia colombiana para ello, que Ujú. es la policía y aún si es necesario, el ejército. Ujú. ¿Y qué pasa con esa protesta legítima también? Bueno, ¿Hablaría con la la gente? protesta legítima se le pone toda la atención, se escucha, miramos Ujú. qué es lo que se puede hacer, qué es lo que podemos hacer para mejorar la democracia, qué se puede hacer para tener una mayor igualdad. Ahora bien, hay algo que a veces se le olvida a los ciudadanos y es que cada vez que hay una solicitud eso necesita dinero, pero el Ujú. dinero Sí. que necesitaba, por ejemplo, se oponen a la reforma tributaria. Entonces, y hay que tener mucho cuidado porque eh, si ponemos impuestos muy altos, pues las personas, las empresas que tienen recursos para crear empresas, para ampliar empresas, pues se van para otro país. Nosotros no podemos generar una situación en donde los inversionistas, las personas y las empresas que tienen recursos y conocimientos
prefieran irse a otro país a generar empleo y riqueza en otro país. Es bueno recordar que ya nosotros tenemos una situación en donde hay otros países en América Latina que tienen ingreso per cápita mucho más alto que Colombia. Panamá tiene un ingreso per cápita que es el doble del colombiano. Costa Ujú. Rica, República Dominicana, pues obviamente México tiene un ingreso per cápita más alto. Argentina, Chile, como 3 veces. Chile tiene un ingreso per cápita mucho más parecido al de Italia que el de Colombia. Entonces Ujú. estamos, hasta Perú tiene un ingreso per cápita más alto que Colombia. Entonces, es bueno recordar que necesitamos una sociedad más rica. Y hoy hemos progresado, es decir, los ciudadanos en Colombia están mucho mejor y los ciudadanos creen que es gracias a ellos que están mejor que los papás. Por ejemplo, la inmensa Ujú. mayoría de los que hoy tienen carro, los padres no tenían carro. La inmensa mayoría de los ciudadanos que viven en el interior del país, que hoy conocen el mar, los padres no conocían el mar. La inmensa mayoría de los que hoy tienen moto, sus padres no tenían moto. Es decir, Hay ha una habido un evolución. avance y eso no es porque las personas sean muy juiciosas o muy trabajadoras, que también, es porque la sociedad colombiana ha venido progresando. Hoy un ciudadano, digamos, compra una moto con mucho menos salarios mínimos que lo que la compraba antes. Entonces, la única manera de progresar, de que tenemos que tener como meta, como lo hizo Corea, como lo hicieron otros países, convertir a Colombia en un país rico, donde la gente gane más, tenga mejores salarios, tenga más empleo, hayamos oportunidades para el emprendimiento. Ujú. Eso, eso es absolutamente crítico. Entonces, Exalcalde, sí, perdón, es lo que dejo terminar, solamente perdón, tranquilo. a propósito de lo que usted decía, entonces simplemente tenemos que recordar con los paros que hacen muchas solicitudes, que eso, generalmente casi todas las solicitudes que se hacen cuestan dinero. El Sí, gobierno todas, solo casi puede todas. gastar el dinero que reciban impuestos, no más. Y entonces eh, tenemos que tener cuidado porque los impuestos solamente los pueden pagar o las empresas o las personas que trabajan en empresas. Pero si Ujú. ponemos impuestos muy altos, entonces las empresas se van a otros países. Hay muchos países a donde se pueden ir las empresas. Es decir, en el mundo, este es algo que tenemos que tener claro. En el mundo hay billones, trillones eh, que le pertenecen a empresas, a ciudadanos, etcétera, que están buscando dónde invertir, pero van a invertir donde haya seguridad, donde haya buena infraestructura, donde haya educación y donde no haya impuestos demasiado altos. Exalcalde, precisamente de estas propuestas que usted manifiesta, surgió ese movimiento llamado Primera Línea, que sigue vivo, que ahora tiene algunas ambiciones políticas. ¿Qué opinión le merece a usted esto de Primera Línea, este movimiento? Bueno, ahí tenemos de todo, pero eh, si Primera Línea o cualquier otro movimiento actúa de manera pacífica, que no ha sido el caso en la mayoría de los casos con Primera Línea, pues lo escuchamos, lo atendemos, miramos cómo podemos tener en cuenta las recomendaciones. Ujú. Pero si lo que van a hacer es a destruir infraestructura pública y privada, pues cárcel es la única respuesta para eso. Perfecto. Hablemos un poco de ya de su actualidad, hablemos de algo que para muchas personas y siempre lo han preguntado, y esto se lo pregunta a quienes pasan por este espacio, candidatos y aspirantes, sobre los negocios de cada persona. ¿Cuáles son los negocios de Enrique Peñalosa y de qué vive actualmente Enrique Peñalosa? Enrique Peñalosa es muy conocido. Yo vivo porque tengo eh, consultorías, trabajos de consultoría a nivel internacional, como le acabo de decir, que en Moscú, eh, y mm, unas pequeñísimas inversiones como que en una aparta hotel. Básicamente eso es, de eso vivo. Pero sobre Perfecto. todo mis trabajos de consultoría es lo principal, la principal fuente de ingresos. Exalcalde, usted ve a Colombia y la compara sin lugar a dudas, y creo que siempre lo ha hecho, con ciudades y con países muy grandes y muy desarrollados. En un eventual gobierno suyo, ¿con quién podría comparar a Colombia? ¿Cuál sería el escenario cercano a donde podría llegar Colombia bajo un gobierno suyo, en términos de calidad de vida y demás?
Mire, nosotros tenemos que tener un propósito de largo plazo. Tenemos que hacer obras rápido. Nosotros tenemos que tener capacidad de lograr mejor seguridad, más obras, más infraestructura que hagan que la gente viva mejor, eh, y también que podamos disfrutar este país maravilloso, la naturaleza que tiene. Yo estoy convencido que podemos atraer mucho más turismo y además un turismo distinto, un turismo ambiental. Yo sueño con que vengan cientos de miles de ciclistas de montaña, etcétera. Todo eso que genere más ingresos. Y obviamente nosotros en América Latina nos comparamos con los otros países de América Latina. Pero como digo, hay países que están parejos con nosotros, pero que ya tienen ingresos per cápita más altos que el nuestro, como Perú. Eh, Tenemos México, que tiene 50% más ingreso per cápita que nosotros. Chile, Chile tiene realmente, Chile va muy adelante. Chile tiene como, casi, Ujú, como 3 veces el ingreso, casi 2 veces y medio el ingreso per cápita de Colombia. Entonces, eso del ingreso per cápita suena técnico, pero ¿qué significa eso? Eso lo que significa es que con el mismo trabajo la gente gana más en una sociedad más sí, rica. Entonces eso es lo que hace que haya más oportunidades, que el gobierno tenga más posibilidades de hacer más obras. Entonces, ahora bien, aunque nosotros hablamos de Latinoamérica, estamos compitiendo con muchos países a nivel del mundo. Por ejemplo, hace unas décadas prácticamente no se producía café en Vietnam. Y hoy Vietnam es una competencia gigantesca en la producción de café. Nosotros estamos compitiendo con el mundo entero porque el mundo es una economía cada vez más integrada. Nosotros lo vemos. Las importaciones que vienen de confecciones de China, de Bangladesh. La mayoría de los colombianos ni siquiera sabe dónde queda Bangladesh o qué es Bangladesh. Sin embargo, este pequeño país se ha convertido en una ujú, potencia ujú, en la producción de confecciones. Entonces, estamos compitiendo con el mundo entero. Y eso de que podemos prohibir las importaciones y demás, las importaciones llegan legal o ilegalmente, se meten de contrabando. Y nosotros ujú, tenemos que poder vender. Nosotros tenemos una ventaja. Nosotros hoy tenemos unas ventajas en Colombia que no teníamos hace 30 años. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprovechar, pero si nos ponemos una meta de trabajar, no un gobierno, sino muchos gobiernos, eh, para sacar a Colombia adelante. Por ejemplo, ujú, hoy tenemos las carreteras que no teníamos y faltan muchas, pero se han hecho muchas. Hoy, por ejemplo, en la fecundidad, llegamos a tener en los años 70, cada mujer colombiana tenía 6 hijos, hoy 1,5. ujú, Entonces, todo eso permite que seamos mucho más ambiciosos. Colombia tiene un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. En México, que tiene ese tratado de libre comercio con Estados Unidos, hay miles de empresas, de industrias que producen de todo, fotocopiadoras, máquinas de lavar, carros. Y resulta que nosotros en Barranquilla estamos más cerca del supermercado de los Estados Unidos, del noreste de los Estados Unidos, de Nueva York y Boston y todo eso, Miami, etcétera. Estamos más cerca que México. Entonces tenemos ujú, sí, un potencial muy grande, pero a mí me parece importante lo que usted dice, ¿cómo nos comparamos? Yo sí creo que es importante que nos comparemos, porque además que nos demos cuenta que estamos claro. compitiendo. Por Ujú, ejemplo, si todos estos destrozos que hacen los vándalos en estos paros hacen que haya empresas que se vayan para otro país y no para Colombia, que inviertan, por ejemplo, en, eh, eh, en Brasil o en Indonesia. claro. Entonces, pues es empleo que se va para allá, es riqueza que se va para allá y no para Colombia. Ujú, ujú. Hablemos de los rivales en estas elecciones, exalcalde Peñalosa. Y obviamente hay uno que tiene fuerza y que lidera encuestas y que a todas luces lanza eh, propuestas, críticas, comentarios, recibe críticas en redes y es el también exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro. ¿Vale? Y le quiero preguntar, ¿cómo ganarle esa batalla en elecciones a Gustavo Petro y qué opinión le merece el candidato de izquierda? Bueno, de nuevo yo no sé qué significa esa izquierda. ¿Qué significa que Gustavo sea izquierda? Ujú, Gustavo, eh, la verdad lo que yo lo veo es que no es muy bueno para gobernar, es muy bueno para hablar.
y para decir cosas ujú, que no son ciertas. Decía ahora que las vacunas no servían el otro día, con irresponsabilidad infinita. Eh, pero yo creo que la mejor manera para comenzar esta competencia con Gustavo ujú, es comparando lo que él hizo en la alcaldía y lo que Enrique Peñalosa hizo en la alcaldía de Bogotá. Ambos fuimos alcaldes de Bogotá. Ambos fuimos ujú, sí. alcaldes de Bogotá 4 años. Entonces, De los más recientes, de hecho. claro, entonces comparemos, ¿no? ¿Quién hizo más por la salud? Yo cuando llegué, por ejemplo, los ciudadanos tenían que hacer fila, levantarse a las 2 de la mañana, hacer fila a las 3 de la mañana para pedir una cita en los hospitales. Eran filas y filas en los hospitales, era un maltrato a los ciudadanos. Y él no hizo absolutamente nada al respecto. Nosotros acabamos con esas filas, montamos un super call center, mejoramos toda la atención a los ciudadanos, etcétera. Dejamos 3 megahospitales contratados y listos en proceso de contratar en unos hospitales gigantescos cuando él no hizo nada. Por ejemplo, el Bronx, el horror del Bronx, que era una república independiente del crimen en la mitad de la ciudad, un horror de los horrores que todos los bogotanos conocían, donde no entraba la policía. ¿Y qué hizo él? Absolutamente nada. Comparemos, por ejemplo, en los buses. Gustavo recibió los buses de Transmilenio eh, con más de 1 millón de kilómetros, no hizo absolutamente nada para cambiar la flota. Todos esos buses eran terriblemente contaminantes, se varaban, etcétera. Nosotros reemplazamos esa flota por unos buses nuevos, eh, Euro 5 con filtro y Euro 6, más de la mitad a gas. Compramos más de 500 buses eléctricos para el CIP. Entonces él no había hecho absolutamente nada. El tema del aseo, hizo unos desastres total, compró más del doble, unos camiones usados para el aseo, más del doble del número que se necesitaba. Incluso fue tan desastrosa la gestión que la superintendencia multó a la ciudad. Entonces, miremos quién hizo más parques. Prácticamente no hizo nada de parques. Además, él es bueno para prometer mentiras. Él cuando estábamos en campaña decía dos cosas. Por ejemplo, lo que más concentró la campaña, porque yo perdí la elección a la alcaldía contra Gustavo, Sí. porque él además era un experto en decir mentiras. Ofreció más de 1000 jardines sociales, más de 1000 jardines infantiles y no hizo nada. Hizo 5 jardincitos con unos contenedores. Nada. Ujú, ujú. Digamos nosotros, ¿quién hizo más colegios? En mis 2 alcaldías hicimos 98 colegios. Además, con el esquema extraordinario de los colegios en concesión, administrados por los mejores colegios privados y por la Universidad de los Andes. Entonces, 98 colegios. ¿Quién le mejoró más la vida a la gente? Casi, Ujú, aquí, si nos oyen ciudadanos en otras regiones del país, como seguramente nos están ujú. oyendo, Seguramente sí, señor. entonces, que le pregunten a sus amigos en Bogotá, es casi imposible que haya un ciudadano en Bogotá a quien no le hayamos hecho un parque cercano. Hicimos más de 1500 parques en los últimos 4 años. Más de Ujú, 170 canchas de fútbol en pasto sintético iluminadas, ujú, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hizo Gustavo en parques? Nada. ujú. Entonces, Exalcalde, bajo yo ese. creo que ese es el Sí. tipo de cosas. Los Ujú, ciudadanos lo que van a tener que escoger, ¿no? Aquí lo que vamos a tener que escoger es quién tiene la capacidad de mejorarle la vida a la gente, quién tiene la capacidad de gerenciar. Aquí vamos, la pregunta es si los ciudadanos van a escoger quién es el que habla bien, quién es el que promete mentiras o quién es el que hace. Entonces, yo creo que eso es lo que los ciudadanos van a tener que escoger, porque aquí podemos progresar. Y vuelvo a insistir, el gobierno, el presidente no es el que va a arreglar el país, el presidente lo que tiene que tener la capacidad de escoger un equipo de personas mejor que él. Yo lo que hago es escoger gente ujú. que es mucho mejor que yo para armar un excelente equipo y trabajar. Pero además, sobre todo, crear condiciones para que haya inversión de empresa privada. No hay ninguna otra manera, no existe ninguna manera para que progrese el país distinta de lograr que haya más inversión privada. Ujú. Más inversión Exalcalde, privada. usted se refería a Gustavo Petro y mencionaba, por ejemplo, el comentario que él hizo reciente sobre las vacunas, pero hay otro que llamó mucho la atención, sobre todo de los empresarios,
en el que pedía desestimular que los propietarios de empresas sacaran su dinero. Para muchos fue interpretado como que básicamente los empresarios no podían tener la libertad de saber en qué gastan su dinero o en qué invierten o cómo lo manejan. ¿Qué opinión le merece esto y cómo vería usted a Colombia en un escenario, en un eventual gobierno de Gustavo Petro? Bueno, él toda la vida ha demostrado que no es amigo de los empresarios privados. Él en su momento apoyó mucho el gobierno de Chávez y demás, el modelo venezolano. Esto no es ningún secreto. Eh, y tampoco ha sido amigo de la empresa privada. Entonces, eh, este es un tema que es, a mí me parece, la pregunta es a los colombianos que nos oyen. Si logramos entender eso, de que la única manera de que la sociedad se vuelva más rica y que haya más oportunidades para todos es que haya más inversión privada, y si no, que me explique alguien cuál es la otra manera. Ujú, ¿Por qué es que la gente gana más en los países desarrollados que en Colombia? ¿Por qué? Pues porque hay más inversión por persona, entonces las personas, hay más máquinas por persona. Entonces una persona produce mucho más con una máquina que sin una máquina, produce mucho más con un tractor que con un asadón. Entonces hay más inversión. Entonces la pregunta es importante que cuando los ciudadanos vayan a votar, que tengamos claro quién va a crear un mejor ambiente para atraer inversión colombiana y extranjera en ujú, pequeñas sí. y en grandes empresas. Ese es un tema absolutamente crítico. Eh, y si no, que nos cuenten los que piensan que hay otra manera de desarrollarse. ¿Cómo puede desarrollarse un país si no es con más inversión privada? El comunismo fracasó. Se hicieron unos ensayos muy interesantes a nivel internacional. Incluso, por ejemplo, países que eran el mismo país, como en el caso de Alemania. La mitad del país se volvió comunista, la mitad del país empresa privada o capitalista. Ujú. Y fracasó el sistema donde no se permitía que la empresa privada funcionara bien. Entonces, yo lo que creo es que, pero además tenemos que decirle a nuestros jóvenes colombianos, podemos hacer un país maravilloso, con más oportunidades, etcétera, pero además con un trabajo sostenido. También tenemos que Ujú. hacer obras, Estado tiene que hacer obras, hacer carreteras, hacer túneles, hacer puentes, hacer hospitales, hacer colegios. Y para eso tiene Ujú. que haber también una buena gerencia. Exalcalde Peñalosa, esto es como una especie de mea culpa y también en aras obviamente de la construcción futura. No hay gobierno perfecto. ¿Qué considera usted que hizo mal en Bogotá y que definitivamente no repetiría en un gobierno a nivel país, en un gobierno nacional? No, yo sí a mí a veces me piden que haga mea culpa y demás. Yo sinceramente Ujú, ujú, no tengo mea culpas que hacer. Posiblemente nos equivocamos en algunas cosas, pero lo cierto es que enfrentados a una cantidad de obstáculos, porque nos pararon proyectos, algunos jueces, en fin, eh, ujú, yo lo que creo es que hicimos todo lo posible, además toda mi vida lo que he hecho es trabajar con integridad, por mi país, con toda el alma, con mucho estudio, con toda la honestidad, con un equipo de gente que produce resultados y por eso logramos mejorar la ciudad en todos los campos, en la limpieza, eh, en los parques, en los colegios, en movilidad. Dejamos contratado el metro, contratamos el metro de Bogotá. No es de bla, bla, bla. Entonces, ahora bien, uno hubiera querido hacer mucho más, los procesos de contratación toman mucho tiempo, incluso prácticamente ujú, todo lo que se está haciendo en Bogotá en este momento es lo que nosotros dejamos. Por ejemplo, se están ujú, haciendo obras por 1 billón de pesos en valorización que que dejamos listas, con los recursos, con todo. Dejamos también listo con los acuerdos, con los recursos, etcétera, para contratar la planta de tratamiento para descontaminar por completo el río Bogotá. En fin, ujú. entonces, eh, la verdad, seguramente habremos hecho equivocaciones, pero las hicimos Claro. con la mejor gente. La gente que nombramos fue gente por sus capacidades, no eran cuotas políticas. Yo ni siquiera sé de qué partido eran las personas de mi equipo.
Más bien si eran gente de ujú, todas las regiones del país, tuvimos antioqueños, personas del norte de Santander, costeños. Eh, ujú. Esa es una ventaja en Bogotá, que uno puede trabajar con gente de todo Colombia. Entonces, eh, a mí lo que me parece Eh, es que podemos hacer un país, eh, más aún, a mí si hay algo en lo que trabajé, es un país donde hubiera más igualdad, una ciudad donde hubiera más igualdad, en todo ujú, sentido. ujú, Por ejemplo, nosotros, las ciclorrutas. En mi primera alcaldía, cuando no había ciclorrutas en París, ni en Londres, ni en Nueva York, nosotros comenzamos a hacer las ciclorrutas, hasta inventamos la palabra ciclorruta, adoptamos la palabra ciclorruta para diferenciar de la ciclovía del domingo. Y todavía casi todas las ciclorrutas que hay en Bogotá las hicimos nosotros. ujú. Y por eso Bogotá es una de las ciudades con más ciclistas en el mundo en este momento. Y lo hicimos, Exalcalde. sí. Ujú. Venga, que tengo muchos temas todavía. Quiero preguntarle por el tema económico que tanto le interesa a la gente. Usted llega, eventualmente gana las elecciones, ¿vale? Llega en un país que definitivamente está intentando iniciar una reactivación económica, intentando salir de una crisis por una pandemia. Tres decisiones que de primeras usted tomaría en términos económicos en Colombia en una eventual llegada a la Casa de Nariño. No, mire, aquí vuelvo a decirle, aquí lo que nosotros necesitamos es cómo ponemos a funcionar las obras. Muchas obras en las incluso ya están planteadas y andando, pero toca acelerar todos estos procesos de obras, Ujú, ¿no? ujú, Segundo, volvemos al tema tributario. En el tema tributario tenemos que ser muy cuidadosos porque obviamente hay que cobrar los impuestos más altos posibles para hacer inversión social, pero no pueden ser más altos que los de otros países, porque si no se nos va la inversión para otros países. Son esos temas básicos. Y también tenemos que facilitar procesos de inversión, por ejemplo, en zonas rurales. Hay un tema fundamental, es que tenemos que apoyar más a los pequeños productores. Hay que apoyar a los pequeños productores campesinos con tecnología. Es absolutamente crítico el tema del apoyo a los pequeños campesinos con tecnología, crédito. eh, yo estoy convencido, por ejemplo, que en muchas de esas zonas donde hoy se produce coca, si nosotros hacemos una compra de productos, garantizamos la compra de productos a unos precios mínimos de sustentación, de unos productos alternos como cacao, ujú, como ujú, otros productos, que este tipo de apoyo también puede ser fundamental. Y también hay que abrirle campo a los grandes proyectos empresariales, por ejemplo, a los llanos, en los llanos también. Agricultura hay que apoyar a los pequeños campesinos y también agricultura tecnificada. Por ejemplo, es maravilloso lo que está pasando con los aguacates Hass en este momento de exportación en Colombia. Ese ujú. tipo de temas hay que apoyarlos de manera fundamental. Y tenemos que apoyar la infraestructura que facilite las exportaciones colombianas. Por ejemplo, en Antioquia está en este momento avanzando, tienen 3 proyectos de puertos en Urabá. Son, también esa infraestructura es crítica para la competitividad colombiana, la infraestructura. Ujú. eh, y finalmente, también recordemos que 8 de cada 10 colombianos viven en ciudades. Eh, Eso le iba a preguntar yo, usted ha recorrido las ciudades en estas últimas semanas y qué ha visto, qué le dice la gente, qué ciudades usted realmente ve que necesitan una mayor intervención y una mano del gobierno más pronta. Me encanta que me diga eso, porque yo tengo una obsesión hace mucho tiempo. Estamos en el siglo del Pacífico. Tenemos las grandes ciudades del mundo están en el Pacífico. Tenemos a Singapur, Shanghái, Hong Kong. eh, Tenemos incluso más cerca los San Francisco, Los Ángeles. Y aquí al lado tenemos a Panamá, que es una ciudad que va pujante, impresionante, creciendo. Y Guayaquil, que era una ciudad terrible hace 30 años, era casi una Buenaventura, y hoy es una ciudad sensacional, una ciudad formidable. Y mientras que nosotros en el Pacífico, ¿qué tenemos? Tenemos a Tumaco, a Buenaventura y a Quibdó, que realmente es una vergüenza como las tenemos. El gobierno nacional, ¿qué es lo que ha hecho, por ejemplo, en Buenaventura? Hace una carretera para que lleguen los camiones al puerto, pero ni siquiera se tomó la molestia de hacer aceras.
Y no estoy hablando de este gobierno nacional, eso fue en el pasado, porque los seres humanos de Buenaventura no contaban, contaba era el puerto. Entonces, no hay ni siquiera el más mínimo indicio de respeto por la vida humana, como podría ser unas aceras amplias con árboles, etcétera, ciclorrutas. No, es una vía para que entren las tractomulas al puerto, ¿no? Entonces, es crítico que nosotros hagamos es algo que también vale la pena, bueno, primero es crítico el tema de las ciudades del Pacífico, es Sí, crítico el tema de las ciudades del el Pacífico. Pacífico. Ujú. Esas tres ciudades hay que transformarlas por completo. El Pacífico colombiano tiene que ser un foco fundamental y ahí puede haber además turismo ambiental, puede haber una cantidad de otras cosas para que haya progreso. Hay que apoyar las posibilidades agrícolas que también existen en esa zona donde ya se está produciendo, por una parte, una serie de héroes, palma africana en la zona de Tumaco, eh, cacao, también el potencial pesquero es muy importante, pero ¿Qué pasa con Cali, Medellín? la calidad urbana de estas ciudades. Ahora bien, eso es el Pacífico, pero todas las ciudades colombianas hay que tener una política nacional urbana. Por ejemplo, es una vergüenza, digamos, en Nueva York, por ejemplo, hicieron el Central Park, que tiene 300 hectáreas en 1860, cuando Nueva York era mucho más pobre que las ciudades colombianas hoy y mucho más pequeña y demás, y tuvieron la visión de hacer un parque de 300 hectáreas. ¿Cuál ciudad colombiana ha hecho un parque? No digamos, fuera de los que nosotros generamos en Bogotá, ningún otro, ¿cuál ha hecho? ¿Cuáles son las ciudades que han hecho parques de 50 hectáreas? Muy pocas. En Medellín, que han hecho unos esfuerzos muy valiosos y maravillosos, hayan hecho unos Ujú. parques espectaculares. En algunas ciudades se Sí. han hecho cosas muy importantes, el Malecón de Barranquilla, el de, el de Montería, en fin, pero nosotros necesitamos que haya ciudades con mucho más parques, con aceras, con transporte masivo que funcione, porque es que de la calidad, en esas ciudades que estamos haciendo y que se están haciendo, van a vivir 9 de cada 10 colombianos, 9 de cada 10 colombianos en los próximos 1000 años, 1000 años. Entonces, si no se reserva la tierra para un parque hoy, pues después es muy difícil tumbar 20 hectáreas de ciudad para hacer un parque. Entonces, el gobierno nacional no puede ser indiferente a lo que pasa en las ciudades. El tema de la calidad urbana es un tema de interés nacional y hay que tratarlo como tal. Ujú. Perfecto. Eh, ¿Sabe cuánto, Enrique Peñalosa, es el salario mínimo actual en Colombia? ¿Lo tiene claro? Como Salario mínimo actual en Colombia, ¿lo tiene? la verdad es como 900.000 Casi un pesos. millón, exactamente, casi un millón de pesos. ¿Es equitativo? ¿Es justo ese salario mínimo para Mire, la el gente problema que es el podría promoverse siguiente. en ese eventual gobierno? El salario mínimo, que además si le agregamos lo, las, eh, lo que define que los salarios sean altos no es el salario mínimo. Bueno, eso, más de la Sí. mitad de los colombianos no ganan salario mínimo. 1 de cada 4 colombianos no gana ni siquiera, no gana ni siquiera 250.000 pesos al mes. Sí. 1 de cada 4 trabajadores colombianos gana menos de 250.000 pesos al mes. Y más de la mitad no gana salario mínimo. Es decir, entonces, salario mínimo, además a mí me llama la atención que los que discuten el salario mínimo eh, no tienen nada que ver con el salario mínimo, porque son los empresarios de la industria, ninguna industria, todas las industrias pagan más que salario mínimo. Sí. Los sindicatos que están es en el sector público. Entonces, México, por ejemplo, tiene un ingreso per cápita que es 50, México tiene un ingreso per cápita que es 50% más alto que el de, que el de, que el de Colombia, un Ujú. ingreso per cápita. Con todo y que México es mucho más rico que Colombia, el salario mínimo en México es más bajo que el colombiano. Entonces, es mucho más bajo que el colombiano. Entonces, eh, lo que realmente determina que, aunque el salario mínimo mexicano es mucho más bajo que el colombiano, los Ujú. mexicanos tienen salarios mucho más altos que los colombianos.
porque lo que determina el nivel de los salarios no es el salario mínimo, es la oferta y la demanda, es que haya más Sí, inversión, que haya sí. competencia por trabajadores. Yo le hago la pregunta es porque evidentemente a la gente le preocupa eso, ¿no? Le preocupa pues poder tener un ingreso mayor, le preocupa poder tener, porque también de eso va de la mano el desarrollo y el avance también de Pero la es que misma población. exactamente lo que estoy tratando de decir es que eso no es lo que Ujú. genera. Si el salario mínimo fuera lo que genera la riqueza, pues mañana podemos poner salario mínimo en 4 millones de pesos, ¿no? Claro, pero el No, gobierno, entonces, eso el no es lo que gobierno arregla. juega ahí también mucho. No, no juega mucho. No, ahí está, no juega. Precisamente Ujú, no. Por eso digo, más de la mitad de los trabajadores colombianos no ganan salario mínimo. Y entonces usted dice, voy a obligarlo. Entonces la gente dice, es que va usted a una de esas microempresas, por ejemplo, yo estaba en muchas microempresas en los barrios populares de Bogotá que producen ropa, que producen sí, zapatos, que producen cosas, y usted le va a decir, tiene que pagar salario mínimo. Y eso que en Bogotá es donde más hay empresas con salario mínimo, porque Bogotá ujú, tiene un ingreso per cápita mucho más alto que el resto de Colombia, ¿no? ujú, Pero ujú, digamos, en las zonas rurales colombianas, prácticamente no, los pequeños campesinos que contratan a otros trabajadores para ayudarles, por ejemplo, nunca pagan salario mínimo, no, no tienen cómo. Entonces, lo que necesitamos es que haya más inversión. La manera de aumentar los salarios en Colombia, ujú, más que el salario mínimo, lo que verdaderamente va a aumentar los salarios es que haya más inversión en empresas ujú. medianas, pequeñas y grandes. Vuelvo a señalar, es la única manera. Me parece excelente que usted ha tocado el tema del salario mínimo, Sí, porque eso es que a la gente le interesa. no, claro, está bien que le interese, pero lo que es bueno que Ujú, tengan claro es que el salario mínimo no es lo que va a subir los salarios. Lo que va a subir los salarios, es decir, ¿por qué hay muchas personas en Colombia que ganan más que el salario mínimo? También hay muchas que ganan más. ujú, ujú, ¿Por qué alguien más? Yo, por ejemplo, voy a decir algo, yo sospecho que los señores de Pulso le pagan a Carlos más que salario mínimo. ¿Y ujú, por qué le pagan más? Pues porque es difícil conseguir a alguien que sepa hacer lo que hace Carlos Díaz, ¿no? ¿Por qué las personas, ¿no? Digamos, la gente que paga, ¿por qué las personas que trabajan en las empresas ganan más que salario mínimo? Pues porque si alguien quiere, por ejemplo, conseguir, si alguien tiene una tractomula y quiere conseguir un conductor para la tractomula, pues obviamente no le puede pagar salario mínimo porque no existen suficientes conductores de tractomulas que sean suficientemente buenos. Entonces, si hay más inversión, si hay ujú. más tractomulas, hay que subir más y más los salarios. Eso es lo que hace que Y funcione calidad de el país. empleo también. Por ejemplo, una máquina, si alguien opera una máquina, alguien que opera un tractor, alguien que opera un tractor gana más que salario mínimo, alguien que opere un bulldozer, una maquinaria de obra, obviamente gana mucho más que salario mínimo. Ujú, Entonces, ujú, ese es nuestro objetivo como Colombia, lograr que en todas las regiones del país haya inversión y para eso tiene que haber buenas carreteras y para eso tiene que haber seguridad y ujú, para eso ujú. tiene que haber las condiciones atractivas. Es posible incluso que haya que tener unas tasas diferenciales de tributación y demás en algunas regiones más pobres de Colombia para atraer más inversión a Ujú. esas regiones. Claro, claro. Bueno, vamos a ir cerrando ya casi a exalcalde Peñalosa. Quiero preguntarle por cosas ya más de familia, más personales. ¿Cuántos hijos tiene usted? ¿Cuántos hijos tiene Enrique Peñalosa y a qué se dedican ellos? Bueno, yo tengo dos hijos, eh, una hija que está en México, trabaja Ujú, con una empresa internacional en México, y otro hijo que está en Colombia que está montando una pequeña empresa de logística, tiene bodegas eh, que, que le guardan a las personas eh, a las empresas. Él trabajó, la idea comenzó para apoyar a los pequeños productores en las regiones de Colombia que producen ciertos ujú. productos, por ejemplo, en el Caquetá, en el Putumayo, y no tienen cómo distribuirlos en Bogotá. Sí. Entonces luego se amplió para que les guarde los productos y cuando la gente los pide por internet o por teléfono, los envían. Y yo, eh, mi señora actual tiene dos niñas, una que tiene 14 años y la otra 12, y
también ella está en el colegio y también me dan mucha felicidad. Perfecto, perfecto. Exalcalde Peñalosa, si no viviera en Bogotá, ¿en qué parte, ya que me dice que está recorriendo mucho Colombia y demás, en qué parte de Colombia le gustaría vivir? Ay, yo soy un enamorado de las ciudades colombianas y cada vez que llego a una ciudad digo que me quiero quedar a vivir ahí. Ujú, ujú. La verdad me encantan todas las ciudades colombianas. Eh, y eh, no sé, me encantan extremos distintos. Me parece Pasto es muy interesante, me parece Bucaramanga sensacional, Medellín espectacular, Medellín realmente Antioquia va volando. Ujú. Eh, el clima de Cali, el mejor sitio para una ciudad en Colombia es Cali, no es perfecto, plano. eh, mm, la verdad, eh, casi que hay muchas ciudades. Yo podría vivir muy contento en muchas ciudades colombianas, pequeñas, medianas y grandes. La verdad, siempre que voy, tal vez por el amor a las ciudades y lo interesado en eso, hay un tema Ujú. que a mí me gusta mucho, es la bicicleta. Me Sí, gusta montar en bicicleta, así que lo vemos mucho en redes con su bicicleta, visitando sobre todo cerros, la sabana de Bogotá. sí, no soy así ningún atleta ni nada, pero me encanta montar en bicicleta de montaña por las carreteritas alrededor. Entonces, me gusta que haya montañas cercanas para poder salir en bicicleta. Ujú. Que Perfecto. que en el caso de Colombia son casi todas, ¿no? Ujú, totalmente. Exalcalde Peñalosa, pues encantados de tenerlo esta mañana en Pulso. Cuénteme qué se viene a futuro para esa campaña que este segundo semestre pues se va a poner muy candente, quiénes lo van a apoyar o está buscando más apoyo, Mire, lo que partidos, sí es cierto etcétera, es lo para cerrar. siguiente. Sí. Yo creo que hay muchos con los que compartimos objetivos, principios. eh, y yo tengo una gran amistad con Alex Char y con Federico Gutiérrez. Y me encantaría hacer un equipo con ellos y hacer una consulta, pero podría haber una consulta con otras personas, con Alejandro Gaviria, con Ujú. Juan Carlos Echeverry, con Mauricio Cárdenas, eh, personas con las que compartimos la necesidad de que haya buena gerencia y personas que van a tomar las decisiones necesarias y que no están diciendo mentiras ni tratando de hacerse los simpáticos, sino que Sí. son personas, aquí desafortunadamente para gobernar es necesario tomar las decisiones responsables. Eh, es como cuando uno va de un médico, a mí me parece que es importante. Si alguien le va a hacer una cirugía, uno no busca el médico más simpático, ¿no? O el que habla más bonito, Ujú. sino el que es más Que lo sepa tranquilo hacer. Ujú. haciendo cirugías que salen bien. Ujú. Perfecto. Pues, exalcalde Peñalosa, se nos agotó el tiempo. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación en Pulso y obviamente este espacio también cuenta y seguramente vamos a estar haciendo más de toda la campaña electoral con muchos aspirantes que están por estos días lanzándose al ruedo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, pues gracias a ustedes, muchas gracias por acompañarnos esta mañana de martes. Que tengan un feliz día y nos vemos en un próximo Facebook Live de Pulso. Chao.